Hola chicos, tenemos nuestra clase de guaraní. Ahora, digramas, pero antes vamos a estar repasando algunas clases anteriores. Pero antes de nuestro repaso, vamos a ver nuestro texto de hoy. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué hermosa promesa! Vieron acá, amparo y fortaleza. Es aquel que nos cuida, que nos protege y nos fortalece. Fortalece cuando estamos tristes, nos fortalece cuando estamos angustiados. Es nuestro pronto auxilio. ¡Qué lindo! O sea que cuando le auxiliamos a una persona, cuando está en una grave situación, ¿verdad? Le damos auxilio. Y cuando nosotros estamos en tribulaciones, algunos problemas muy difíciles, Él es nuestro pronto auxilio. Él es a quien tenemos que llamar con urgencia y decirle: Dios, te necesito. Con esta promesa tan linda comenzamos nuestra clase de hoy. Muy bien, vamos a estar trabajando la página 60. Bien, les dije que primero vamos a estar haciendo algunos repasos para poder recordar. Muy bien, sustantivo nasal y oral, ¿qué son? Vamos a observar las imágenes: Oveshá, Leo, Carumbe. Tero es sustantivo. Es la palabra variable que sirve para nombrar animales, vegetales, cosas, sentimientos e ideas. Ejemplo: José, Tají, Ubura, Boreju. Entonces, José, nombre de persona. Tají es hormiga. Ubura, palo. Boreju, amar. Terotiwa, sustantivo nasal. Son sustantivos que llevan en su estructura alguna letra nasal. Ejemplo: mita. ¿Cuál es la letra nasal? La A. Como siempre les digo, el gusanito que tiene arriba. Oque, tuca. O sea que oque es puerta. Tuca es como un loro con esa nariz grande. Bueno, tero, yuruwa, sustantivo oral. Son los sustantivos que no llevan en su estructura ninguna letra nasal. Ejemplo: kugua, peine, gura, pájaro, gua, alegría. No tiene estos acentos, ¿sí? En su estructura, ninguno de esos acentos. Muy bien, ahora, escribo sustantivos en estas oraciones. Mokoi, cabará o caru. ¿Cuál es sustantivo? Cabará. Leo o ñani. ¿Cuál es sustantivo? León. Carumbe o guatá, begüe. ¿Cuál es sustantivo? Carumbe. Clasifico los sustantivos extraídos de las oraciones. Aquí estamos extrayendo. Tero, tiwa, leo, carumbe, tero, yuruguá, cabara. Bueno, esta es la lección que nosotros ya habíamos dado y es un repaso. Bien, ahora vamos a repasar sustantivo propio y común. ¿Cuáles son? Tero, rei. ¿Cuál es tero, rei? Son sustantivo común. Tero, te, sustantivo propio. Boejara, profesora, es sustantivo común. Yagua, perro, sustantivo común. Yarui, abuela, sustantivo común. Teta, Paraguay, sustantivo común. Terote, sustantivo propio. Shirley, nombre. Pupi, nombre del perro. Lara, nombre de la abuelita. Paraguay, el nombre del país. O sea que acá es país. Teta es país. Y Paraguay es el nombre de nuestro país. Sustantivos propios, nombrar, ¿verdad? Tecovepe. Tera, nombres. O sea que nombres. Tecovepe es los nombres y apellidos. Vemos que los nombres son sustantivos propios, como Nati, Benjamín, y los apellidos son como Bruschetti, Espínola, Benítez, son, ¿verdad?, sustantivos propios. Luego tenemos Tendacua, son, por ejemplo, nombre de países, nombre de pueblos, nombre de ríos y nombre de calles. Ahora, sustantivos comunes, nombrar. Tecové, personas. Yari, mita. De animales, yagua, maracayá. Sustantivos de cosas, apucá, silla, cuatiá, papel, caijá, lápiz. Bien, ahora vamos a ver
la lección que nos toca el día de hoy, que es ortografía. Completo y leo el alfabeto en guaraní. Acá ya está todo, ¿verdad?, escrito. Y ustedes van a completar en sus libros todo el alfabeto en guaraní. Ahora, los digramas Pundiecoy son consonantes dobles e inseparables. Aquí tenemos la Ch, B, D, G, T y la R. Entonces, porque componen una sola letra con un sonido, con un solo sonido. Y aquí tenemos Ch, B, D, G, T, R. Forman sílaba con las vocal que le sigue. Ejemplo, Cambu, Ka, Mb. Entonces, vemos acá que no se separa de la sílaba. Sabemos que es una sílaba. Es una vocal, perdón, en guaraní. Marangatu, ma, ra, nga, tu. La NG, acuérdense, se pone la NG más la vocal. No se separa la NG, es inseparable. Bien, Pundiecoy, ¿cuáles son? Acá que es la Ch, la B, la D, la Ng, la T y la R. Estas son las letras Pundiecoy. Son letras unidas que no se separan, no se olviden. Y luego acá ustedes van a encerrar en sus libros los digramas que ya están encerrados acá. Todos los digramas, ¿sí?, que hemos estudiado hoy. Bien, ahora, separo en sílaba estas palabras. Acuérdense que no tienen que separar la MB con su vocal. Beyu, Can, B, Ku, Man, Da. Yebunte, Yebunte. La NT no se separa con su vocal. Mitangüera, Mitangüera. Acá le falta la RA, todavía falta. Abacaxi, Abacaxi. Ahí está. Abacaxi. Y acá estaba lo que le estaba faltando, la RA. Acuérdense que la NG no se separa. Muy bien, chicos. No se olviden de lavarse bien sus manos. Es muy importante para poder vencer a este virus que tenemos en nuestro país. Y seguir orando para que todo esto pueda pasar pronto. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.